Bueno, hoy día íbamos a hablar de dos cosas, tanto de la polinización como también mencionar un tema al que en los últimos tiempos le dan mucha importancia, que son las abejas. Es un error suponer que solamente las abejas polinizan las flores. Lo cierto es que hay una gran variedad de insectos que polinizan las flores. Debemos decir que no todas las flores necesitan insectos para ser polinizadas. Hay flores que se polinizan directamente por la acción del viento. Hay flores, que no es el caso por supuesto aquí en estas quebradas, que se polinizan por medio del agua. Hay flores que no necesitan ayuda para polinizarse, sino que se polinizan ellas mismas. Pero hay un alto porcentaje que sí necesita la acción de otros agentes, que pueden ser insectos, aves, por ejemplo. Pero suele pensarse, como les decía, que las abejas son esos insectos únicos que pueden polinizar. La verdad es que hay muchos insectos que se encargan de eso. Hay escarabajos que hacen eso. Hay muchas moscas que son mejores polinizadores que las abejas. De hecho, como les mencionaba, en esa floración intempestiva que hubo fuera de temporada, el primer polinizador que llegó ahí fueron las moscas. Hubieron varias especies de moscas que estuvieron ahí polinizando esas flores, y solo 2 meses después empezaron a aparecer las primeras abejas. Ahora, cuando nosotros hablamos de abejas, tenemos que hacer una gran diferencia. Las abejas son una gran familia dentro de los insectos, que no tienen mucho que ver con esas 3 especies de abejas que producen miel y que a nosotros nos ponen por delante de la vista todo el tiempo. Cuando dicen las abejas están desapareciendo, hay que cuidar las abejas, plantemos florcitas para que las abejas se salven, están hablando de las abejas de miel, que nunca han sido sudamericanas, sino que vienen de Europa y su origen es Asia. Esas abejas llegaron acá porque las trajo el hombre. ¿Y por qué al hombre le interesan esas abejas y habla de esas abejas y quiere cuidar esas abejas? Porque producen miel y puede sacar algo de ellas. Porque esa es la actitud propia del ser humano, o sea, aprovecharse todo lo que puede de quien puede, de los animales, de los insectos, siempre va a buscar cómo aprovecharse. Entonces le interesan las abejas porque producen miel. Pero sucede que acá en nuestra región nosotros tenemos, se calcula, unas 200 especies diferentes de abejas. Tenemos abejas que miden 2 o 3 milímetros y tenemos abejas que miden hasta 20 milímetros de largo. Sí, grandes abejas. Y todas esas especies no producen miel para el ser humano, pero sí tienen un importante papel en todos nuestros ecosistemas. Entonces, ahora que ya ha pasado la floración es más difícil verlas, pero en temporada primavera, por ejemplo, inicio del verano, ustedes pueden ver abejas grises, abejas negras, abejas de colores brillantes, de colores metálicos. Tenemos una infinidad de abejas. Tenemos abejas, por ejemplo, que están especializadas en un solo tipo de planta, como la abeja de los cactus, que tiene ese nombre porque vive y se preocupa de polinizar solamente flores de los cactus. Entonces, cuando nosotros vemos una flor de cactus, de una eulignia, por ejemplo, que son flores grandes, si nosotros nos esforzamos y miramos dentro de esa flor, es seguro que va a tener 2 o 3 abejas metidas adentro. Esas abejas prácticamente viven ahí. Y mientras ellas aprovechan
el néctar que les ofrece la flor, están llenándose de polen para polinizar. Entonces, si a nosotros nos deben preocupar las abejas, son esas abejas las que nos deben preocupar, no la abeja de miel. Cuando se hacen campañas, por ejemplo, por internet y dicen, plante estas plantas y estas flores porque así vamos a tener abejitas. Para nosotros eso no es así. Nosotros no necesitamos plantar plantas de allá al sur de Chile o de Europa para tener abejas de miel. Lo que nosotros tenemos que tener son estas plantas que hay acá, las plantas propias de la zona, para que tengamos abejas propias de acá, para que nuestras abejas de aquí de la región puedan seguir viviendo y no desaparezcan. Ahora, como les decía, como agente polinizador, las abejas solamente hacen una parte del trabajo. Tenemos muchas moscas, tenemos también mariposas. Ahora que debido a este mismo fenómeno de la floración que hubo, se produjo un gran aumento de insectos. Muchos de ustedes habrán podido ver en Antofagasta una gran cantidad de mariposas nocturnas, que no se daba otros años, incluso se veían de día, se metían a las casas. Las Giles anei, que es una de las mariposas más grandes que tenemos, también pudieron verse dentro de la ciudad en forma bastante común, e incluso también de día, para sorpresa de muchos y para susto de muchos, porque hay mucha gente que les tiene miedo por su tamaño. La verdad es que las mariposas nocturnas son como todas las mariposas y no hacen daño a nadie.